Me dicen si todos alcanzan a ver la presentación. Listo, yo voy pasando las presentaciones. Si en algún momento de pronto ustedes ven que no está pasando, me hacen el favor y me avisen, porque puede que por problemas técnicos no pase o de la plataforma. Listo. Bueno, entonces iniciamos. Como había dicho, mi nombre es Jay José Salas, soy ingeniero sanitario, ya con 7 años de experiencia en el oficio, con especialización en monitoreo de calidad de aguas residuales. Y en estos momentos, para mí es un placer poder colaborar en la parte de la capacitación de monitoreo. Entonces, antes que nada, nosotros nos regimos bajo una normatividad. Esta normatividad es expedida por el Ministerio de Ambiente de Políticas. Es la norma de advertimiento de la resolución 0631 de 2015. Reglamenta el artículo 28 del decreto 3930 de 2010 y actualiza el decreto 1594 de 1984, respondiendo a la nueva realidad urbana, industrial y ambiental del país. Entonces, básicamente, esto consiste en que las autoridades ambientales, como por ejemplo las corporaciones autónomas regionales, como decir por Antioquia, por Nares, por Urabá, y aquí en Córdoba la CBS, exigen a las empresas que descarguen sus efluentes con un mínimo estándar en los cuerpos de agua, ya sea de tipo superficial o por escorrentías. Entonces, básicamente, el Ministerio de Ambiente se vale de estas corporaciones para hacerle seguimiento y control a este tipo de industrias. El tipo de industria que nosotros le vamos a hacer el monitoreo es un tipo de industria que se dedica básicamente al procesamiento de alimentos primarios, como son queseras, como son sacrificaderos, como son procesadoras, refinerías de leches, en fin. Entonces, la CBS nos ha contratado en este momento para poder llevar a cabo el seguimiento y el control. Este seguimiento y control debe estar amparado bajo una metodología. Entonces se debe hacer un trabajo responsable, un trabajo coordinado, en el cual pues, podamos mostrar unos resultados eficaces y eficientes. Para hacer esta metodología nos basamos en la norma técnica colombiana, la ISO 5667-2 y la norma técnica colombiana ISO 5667-3, que hablan acerca de los temas relacionados a la técnica de muestreo, la preservación y el uso de muestras. Y adicional a eso también tenemos como guía la instrucción de la muestra de agua propuesto por el IDEAN. Eh, Aquí pasó una diapositiva, sí pasó, sí la ven. No ven, no ven actividades, procedimientos, no. Ok, entonces ahí sí ven. Ok, entonces ahí en el momento estamos en actividades y procedimientos. Listo. Va a tocar manejarlo así porque como que en pantalla completa no deja compartir. Entonces, les venía diciendo que para llevar a cabo la jornada de monitoreo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta y articular ciertas actividades que son muy importantes. En este caso, tenemos que valernos antes que nada de verificar los elementos. Los verificar elementos está la parte de estilizar los recipientes, porque estos recipientes no deben tener alguna suciedad, puesto de que de pronto puedan, o de pronto no, que vayan a contaminar la muestra, entonces no vayan a dar unos resultados reales. Adicional a eso, se deben calibrar los equipos. Estos equipos se deben calibrar para que cuando se esté en campo den unos resultados
reales o cercanos a la verdad. Y adicionalmente, un elemento muy importante es hacer la lista de chequeo. Esta lista de chequeo es muy importante porque muchas veces cuando está en campo puede que falte un elemento que es importante para llevar a cabo la jornada. Por ejemplo, si se van a medir los parámetros y no hay pHímetro o no hay oxímetro, entonces va a ser una dificultad para que se pueda llevar a cabo dicha jornada. En la toma de muestra hay una primera parte que se llama la identificación de la localización de muestreo. Esta parte, lo más natural es que se haga en la parte final de todos los procesos que se hicieron de la industria, donde va a ser la descarga, en la parte final, porque es ahí donde nos muestran, después del proceso de tratamiento que ellos han implementado dentro de su proceso, cómo está saliendo, cómo está descargando hacia los cuerpos de agua. Entonces es ahí donde se va a tomar, no al inicio, no a la mitad, sino al final. Es una muestra puntual. Lo más recomendable es que sea una muestra de 250 mililitros, porque así de esta manera se puede introducir las sondas y al introducir la sonda no va a haber problema de pronto de que quede por fuera y así puede arrojar un dato mucho mejor. Y después de tomar la muestra, se llega a la parte del vertimiento hacia un recipiente de 1 litro donde se va a almacenar momentáneamente. Para la medición de los parámetros es muy indispensable hacer una limpieza de las ondas. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte izquierda, en la primera imagen, el pachímetro está siendo limpiado por una solución química. Esta solución química le permite sacar las impurezas que tiene esa sonda. Asimismo, aquí en la parte del oxímetro, vemos que también está sujeto a que se pueda limpiar con una toallita, con alcohol y después ser introducida dentro de la toma de la muestra, dentro de la muestra. Posteriormente se llega a la parte de la medición de los parámetros. En la medición de parámetros hay que estar muy pendiente de pronto de que los valores que estén arrojados sean al menos reales, porque muchas veces puede que dé unos valores absurdos, unos valores gigantescos, unos valores mínimos. Entonces, cuando sea así, hay que corroborar de que los equipos estén trabajando eficientemente. Llegamos a la parte de registro de parámetros. Nosotros nos valemos de unos formatos. Estos formatos constituyen básicamente los campos donde vamos a ingresar los datos. Donde están los parámetros, por ejemplo, la parte de cuánto oxígeno dio, el pH, la conductividad, en fin, unos parámetros, lo que llamamos nosotros parámetros in situ, porque se toman en campo. Adicionalmente, hay un campo donde se establece las descripciones generales del sitio donde llegaron, el clima, cómo lo ven, y la temperatura, variables como esa. Se hace la lectura de la variable y luego se llega al registro de los parámetros. Esto se hace durante toda la jornada completa de monitoreo. En este caso son 12 horas. Empieza desde las 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ahí se establecen todo por hora todos los datos que fueron arrojados en la toma de la muestra y en la medición de la misma. Para la preservación de la muestra, dependiendo del tipo de muestra que nosotros vamos a analizar, así va a ser la preservación. Entonces, hay muestras que no necesitan ser preservadas con químicos. Entonces, se utilizan hielo, garantizando que esta esté sometida a una temperatura de 4 grados centígrados Celsius. Muestras como la microbiológica sí necesitan preservación. Se utiliza ácido sulfírico para que conserven las condiciones con las que se fueron tomadas y puedan llevarse así con esas mismas condiciones hacia el laboratorio.
Lo mismo que con con la muestra de nutrientes, donde se utiliza hidróxido de sodio para poder conservar esas condiciones iniciales. Bueno, al final de la jornada, ya después de tener el número de muestras, ¿cierto? Hacemos lo que se llama una muestra compuesta. En esta muestra completa lo que hacemos es tomar cierto volumen de todas las muestras que se tomaron por hora y se lleva a un recipiente. Depende de cuántos recipientes se van a entregar al laboratorio, así será el volumen de muestra compuesta. Puede ser de 2, de 4, en fin, eso depende mucho de los parámetros que se vayan a analizar. Entonces, en este caso, podrían ser de 4 litros. Entonces, aquí vemos cómo se hace la preparación y cómo se vierte en el recipiente. Al final se toma la medición de los parámetros. En la medición de los parámetros eh, se hace para establecer el promedio de la descarga que se hizo durante el día. Entonces eso va a ser el dato representativo dentro de la jornada de monitoreo. Está la parte de transporte de muestra. Con el transporte de muestra hay que tener un almacenamiento seguro. Hay que fijarse de pronto de que donde se vaya a almacenar no esté quebrada, no esté rota y que de pronto vaya a ocurrir algún tipo de derrame o de caída. Asimismo, se necesita tener organización de las muestras. Recordemos entonces que nosotros vamos a llevar muestras con recipientes de vidrio, entonces hay que evitar de pronto que estén muy unidas entre sí las muestras de vidrio, que se vayan a quebrar. Entonces hay que tener una buena organización a la hora de poder transportarlas. Por último, ya se empacan, se meten en la camioneta o en el medio de transporte o vehículo y se llevan hasta el laboratorio. En el laboratorio van a recibir las muestras. Estas pues son llevadas a unas neveras para poder conservar las mismas. Después llega una parte de procesamiento de las muestras, que estas duran entre una semana y 8 días. Al final se realiza la entrega de los resultados. Aquí en la entrega de resultados ya pues nosotros analizamos los parámetros que nos fueron entregados, hacemos un informe y se lo entregamos a la CBS, quien tomará una decisión respecto a los datos que nosotros entregamos. Ya le tocará entonces a la CBS hablar con las industrias en caso tal de pronto de que no estén cumpliendo con ciertos parámetros y hacer los ajustes necesarios para que puedan descargar sus efluentes a los cuerpos de agua. Bueno, todo eso debe estar acompañado de la seguridad ocupacional, salud ocupacional, porque muchas veces cuando se va a campo uno está expuesto a muchos peligros. Entonces hay que aplicar ciertas metodologías para poder evaluar esos peligros. Está, por ejemplo, la parte del análisis de seguridad en el trabajo, el ATS, donde uno mira qué posible o qué condiciones inseguras se están en el momento. Puede aplicar entonces lo que es observar, ¿cierto? ¿Cuál es la condición insegura? Pensar cómo de pronto solucionar eso y luego después actuar. Son tres palabras básicas que se utilizan mucho y que son muy eficientes a la hora de solucionar los problemas en campos. Importante el uso y empleo de los elementos de protección personal para poder llevar a cabo la jornada de monitoreo. Entonces, básicamente son los guantes que nos protegen de los contactos con sustancias químicas tóxicas que de pronto nos puedan perjudicar en la piel. También tenemos las gafas que nos evitan de salpicaduras de esos efluentes hacia los ojos. El tapaboca muy importante que cubre la boca y la nariz. Las botas evitando de pronto un golpe en los pies que nos puedan fracturar. Asimismo tenemos las botas de caucho que nos sirven en esas partes, en esos lugares donde la zona esté húmeda. También tenemos el casco. El casco es muy importante para evitar de pronto que un objeto nos caiga en la cabeza y nos pueda causar una lesión muy grave. Bueno, todo esto lo hicimos
acerca de la referencia de la normatividad colombiana, eh, con la normatividad de vertimiento y con la parte del instructivo del IDEA. Entonces, muchas gracias. Una pregunta. Cuéntame, sí, cuéntame. Hay muestras que exigen que sean en vidrio, como por ejemplo la de que se toma para la demanda biológica de oxígeno, porque ahí se va a ver que cómo son las condiciones de los microorganismos, ¿cierto? Entonces, va a haber muestra que se van a llevar en plásticos, en recipientes plásticos, y muestra que se van a llevar en vidrios, como también para determinar los coliformes totales, que es para ver si de pronto esa descarga tiene sustancias de heces fecales y así. Entonces, siempre, la mayoría de las veces, siempre va a haber recipiente de vidrios. Exactamente. Así es. ¿Qué otra pregunta de pronto no les quedó claro de la presentación o sugerencia? Sí. Genover, ¿tienes alguna pregunta? Sí, dime, Eva. Sí, o sea, hay unas que necesitan de un proceso de laboratorio, ¿cierto? Que tienen que fijar esas muestras, ¿cierto? Tienen que echarle unos componentes químicos allá, entonces tienen que dejar pasar un tiempo para que den unos resultados, ¿cierto? En la determinación de esos parámetros. Entonces, tú ves los resultados, por ejemplo, cuando mides el pH, lo puedes ver enseguida, sí, claro, porque ahí te mira lo que es si está alcalino o si está básico. Sabemos que entonces que los que están por debajo de 4 se consideran como ácidos, los que están encima de 8 se consideran como básicos y los que están intermedio como 6 7 es un pH neutro, por así decirlo, ¿cierto? Entonces tú ahí ves cómo está el comportamiento de esa muestra de agua que vierten en esas industrias, ¿cierto? Y te puedes dar una idea de qué tipo de químico o de sustancia están utilizando ahí para el procesamiento de esos alimentos que están dando en cuestión, ¿cierto? Entonces, a la pregunta que si se tiene que llevar al laboratorio para procesar los resultados, sí, algunas muestras sí tienen que llevarse para hacer los resultados, sobre todo la parte de la química. Sí es. Ujú. ¿Qué otra pregunta tiene? Ok. ¿Les quedó claro de pronto la capacitación? Bueno, entonces les agradezco mucho por la participación en esta capacitación. De todas maneras, cualquier cosa que necesiten pueden llamarme al número de celular para ya ponernos a la logística para hacer la jornada de monitoreo. Muchas gracias por su asistencia.